Cuando a Julia la llamaron de un programa de televisión alemán llamado Entre tul y lágrimas, pensaba que iba a grabar un verdadero cuento de hadas, su propio cuento de hadas. Su próxima boda con un rico hombre de negocios con el que compartía gustos y aficiones y al que ella consideraba su príncipe azul, sería retransmitida para todo el país y millones de personas compartirían con ella el momento más feliz de su vida. Sin embargo, pocos meses después, el sueño se convirtió en una horrible pesadilla de la que era incapaz de despertar. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso alemán, aunque buena parte de la trama se desarrolla en Suecia. Un caso que fue muy famoso en estos dos países porque sus protagonistas participaron en un mediático programa de televisión. Es la historia de un manipulador narcisista y mentiroso que era capaz de cualquier cosa para salirse con la suya. Si quieres saber más, sé bienvenido. Antes de empezar, quería agradeceros que veáis mis vídeos y deciros que si os gustan, os podéis suscribir, comentar, darme un like, activar la campanita y bueno, todas esas cosas que vosotros ya os sabéis. Así que no me enrollo más y vamos con la historia. En el caso de hoy os voy a contar la historia de Julia Seferwinten, una alegre y confiada chica que nació en Alemania en el año 1993 en la pintoresca localidad de Rostock, al norte de Alemania. Rostock es un pueblo de unos 200.000 habitantes con casitas de colores que se encuentra prácticamente en la costa del Báltico. Cuando era pequeña, sus padres se divorciaron y ella se fue a vivir con su padre Holger, con el que estaba muy unida. Tuvo una infancia feliz y a pesar de que era hija única y le costaba hacer amigos porque tenía unos gustos y aficiones un poco diferentes a las de sus compañeros de colegio, como os digo, Julia fue bastante feliz. Le gustaba la naturaleza, el aire libre, los animales, pero especialmente los huskies. Y desde que tenía uso de razón, su sueño era tener una enorme granja de huskies en Suecia. Ya en la adolescencia convenció a su padre para que le dejara tener uno, al que llamó Sura. Para compartir su afición por estos perros, abrió una cuenta en Facebook donde, además de conocer a otros dueños de huskies, organizaba quedadas y excursiones, sobre todo cuando había nieve. Y es en una de esas excursiones cuando Julia conoce a Sven. Le conoce en el año 2017, cuando Julia tenía 24 años. Sven no es tan joven como Julia, porque se trata de un hombre de 40 años, pero a ella le resulta muy atractivo. Sven tiene el pelo castaño, los ojos claros y un cuerpo muy atlético, pero lo que más le gustaba a Julia de Sven es que era un amante de los huskies y además tenía dos. Desde el principio se llevaron muy bien y Julia estaba encantada con los huskies de su amigo. Entablaron rápidamente conversación y cuando había excursiones no se separaban el uno del otro. Pero cuando verdaderamente llegaron a conocerse un poco más fue durante una excursión en la que Julia tuvo un pequeño accidente, se cayó, se hizo daño en una pierna y Sven la llevó rápidamente al hospital. Cuidó tanto de ella como de su perro Sura, bueno, era una perra, mientras se curaba. Julia estaba muy conmovida y agradecida y estaba convencida de que si le ayuda a Sven, la recuperación hubiera sido muchísimo más difícil. De esta manera, Sven y Julia empezaron a pasar mucho más tiempo juntos y mientras lo hacían, descubrieron que tenían muchas más cosas en común de las que pensaban. A Sven también le apasionaba la nieve, la naturaleza y el aire libre y soñaba con vivir en una cabaña rodeada de árboles exactamente igual que Julia. Para su sorpresa, la chica se enamoró rápidamente de Sven. Digo para su sorpresa porque Sven era un hombre mayor que ella, prácticamente le doblaba la edad, y aunque tenían gustos muy parecidos, Sven tenía una vida muy distinta a la suya. Sin embargo, Sven era divertido, amable, comprensivo, simpático y amaba a los perros tanto como a ella. Y así se lo había demostrado cuidando de Sura mientras ella se recuperaba del accidente. Pero realmente lo que terminó de convencer a Julia fue que ambos tenían el mismo sueño, la misma visión de un futuro perfecto. Ya os he dicho que Julia había soñado desde su infancia con mudarse a Suecia y vivir rodeada de perros, y Sven compartía ese mismo sueño. Julia estaba feliz y muy emocionada. Se sentía de maravilla con este hombre y él parecía sentir lo mismo por ella.
Le dijo que nunca había tenido una relación tan seria y comprometida antes, pero que con ella todo era diferente y sentía que eran almas gemelas, como si todo lo que estaba pasando fuera obra del destino. Pronto pasaron cada minuto de tiempo libre juntos y Sven prácticamente se mudó con Julia. Tanto es así que solo un mes después de conocerse, Sven le propuso matrimonio y ella, por supuesto, aceptó. Por supuesto, también. Todo parecía perfecto, se entendían increíblemente bien y él parecía quererla por encima de todo. Y para colmo de la felicidad, Sven le aseguró que no tendría que preocuparse por el dinero nunca más en su vida. Y esto, claro, era un punto bastante a favor porque me imagino que las granjas de huskies en Suecia no serán muy rentables. Sven le dijo a Julia que era editor y que podía trabajar desde cualquier sitio del mundo. Y aunque había reducido mucho su carga de trabajo porque era millonario, no rico, no, millonario, gracias a otros negocios anteriores y a que tenía propiedades en alquiler que le daban rendimientos, con lo cual pues tampoco tenía mucha necesidad de trabajar el hombre. Así que en diciembre de 2017, Julia comenzó con entusiasmo a buscar un vestido de novia. Solo habían pasado 2 meses desde que se conocieron, pero es que iba todo a toda pastilla. No sé exactamente en qué momento fue, pero más o menos en estos meses, en estos 2 meses, claro, tuvo que ser, a Julia le propusieron trabajar en un programa de televisión que se llama, traducido, algo así como Entre tul y lágrimas. Me niego a pronunciarlo en alemán, soy incapaz. Y ella aceptó encantada. Se trataba de un programa en el que acompañaban a las futuras novias a buscar vestido y grababan sus emociones. Había mucho tul y muchas lágrimas. El nombre le iba ideal al programa. Y mientras tanto, mientras estaba grabando el programa, habla de sus planes para emigrar a Suecia, por lo que la misma productora, que tenía otro programa que se llamaba Goodbye Deutschland, Adiós Alemania, la mitad en inglés, la mitad en alemán, la contacta para grabar toda su mudanza a Suecia. Al principio Julia no estaba muy convencida de grabar también ese programa, pero Sven la animó y juntos grabaron algunas escenas. Este programa sigue a personas que emigran desde Alemania y comienzan una nueva vida en otro lugar. Normalmente las mudanzas suelen ser a Mallorca, que digamos que es prácticamente Alemania en algunas zonas, y los emigrantes son grabados como hacen pues la mudanza en general, las cajas, el papeleo, bueno, pues cómo encuentran casa, pues lo típico cuando hay una mudanza. Y bueno, la gente que graba este programa siempre está contentísima de dejar Alemania. En el caso de Julia, como os he dicho antes, no se va a vivir a Mallorca, sino a Suecia, a una zona rodeada de lagos, bosques y huskies. Así que en abril de 2018, cuando Sven y Julia cierran las maletas, ahí están las cámaras para grabarles. En uno de los momentos de este programa, Julia dice: hola, soy Julia y este es Sven. Tengo actualmente 25 años y Sven tiene 40. Estamos de camino a nuestra casita en Laponia, Suecia, y solamente queríamos enseñar dónde vamos a vivir a partir de ahora. El equipo de rodaje los acompañó a comprar la casa en la que van a vivir en Laponia, y cuando llegan ven a Sven quitando la nieve de una cabaña algo destartalada. Es de madera, pequeña, rodeada, eso sí, de una naturaleza increíble, pero bueno, la casa en sí de millonario no parece, pero en fin. A ver, que yo no soy millonaria ni llevo vida de millonaria, pero mira, las imágenes de la casa ahí están. En el rodaje les preguntan que por qué han elegido Suecia y Sven responde que en Alemania hay demasiada gente viviendo en muy poco espacio y que eso no le gusta nada. Julia dice que es porque están en una ubicación de ensueño, rodeada de naturaleza con el vecino más cercano a kilómetros de distancia. Es verdad que a Julia no le hacía mucha gracia no tener la civilización un poco más cerca, pero le encantaban los paisajes que rodeaban la casa. La finca era preciosa, un espacio prácticamente virgen donde había sitio para ampliar la familia de huskies tanto como quisieran. En un principio pensaban tener 12, pero con el tiempo irían ampliando. Mientras habla, Julia tiene un destello en los ojos porque realmente está viviendo el sueño que tenía desde muy, muy pequeña. Sin embargo, con el paso de los días, aparecen pequeños brotes en la personalidad de Sven que no convencen a Julia y que, por supuesto, no había notado antes de la mudanza. A veces Sven explotaba y mostraba un carácter violento con
una especie de brotes psicóticos que la dejan bastante preocupada. Todo esto ocurría cuando no había cámaras, claro. Lo que más raro le resultaba a Julia era encontrar movimientos irregulares en su cuenta bancaria, como si alguien estuviera sacando dinero de ella. Es verdad que Sven a menudo usaba su cuenta para pequeñas compras y retiraba dinero, pero también es cierto que le explicaba cada transacción. Al principio Julia se enfadó y extrañó, pero luego pensó, no puedo estar dudando, tengo que confiar en él. Llegó incluso a cuestionarse su propia actitud y decidió dejarlo estar, aunque siempre tenía ahí en el fondo de su cerebro una sombra de duda. La convivencia continuó sin más sobresaltos y en septiembre Sven y Julia decidieron regresar a Alemania para visitar a los padres de él, que eran mayores y tenían problemas de salud. El padre de Sven sufría demencia y estaba ingresado en una residencia, mientras que la madre estaba en otra diferente porque no necesitaba cuidados tan intensos, simplemente estaba allí para no estar sola. Sven le dijo a Julia que tenía que ocuparse de algunas cosas en la casa de sus padres y que mejor se quedara en el coche mientras él entraba porque no iba a tardar mucho. Julia aceptó, pero al pasar un rato sin que él regresara decidió entrar. Nada más hacerlo, notó un olor raro y desagradable. No le dio mucha importancia y empezó a buscarle. Al subir las escaleras de la casa la encontró y Sven se enfadó mucho porque ella había dicho que iba a esperar en el coche y no lo había hecho. Le habló de forma violenta y Julia, bastante desconcertada, se disculpó y comenzó a bajar las escaleras. Fue entonces cuando notó manchas de sangre en los escalones, en la pared y en el sofá, que parecía haber estado empapado de sangre y ahora estaba seco. Julia describió la escena como una película de terror. Necesitaba tomar aire, así que se fue hacia la puerta trasera, pero esta estaba bloqueada por macetas y por una alfombra enrollada. Antes de que pudiera pensar en ello, Sven bajó corriendo, le echó una bronca increíble y cuando ella, un poco anonadada, lo único que le podía decir es que eran esas manchas, él la ignoró diciendo que eran de la caída de su padre, una caída de la que ella en la vida había oído hablar. Julia, entre abrumada y enfadada, prefirió no discutir y tratar de borrar el incidente de su cabeza. Otra cosita más que se le quedó al fondo del cerebro. Mientras todo esto pasaba, Holgar, el padre de Julia, estaba muy preocupado por ella, porque siempre habían estado muy unidos y Julia cada vez le hablaba menos. No le llamaba prácticamente por teléfono nunca, cuando antes lo hacían todos los días, y además cuando hablaban, Julia contaba cosas extrañas que a Holger no terminaban de cuadrarle. En resumen, Holger estaba muy preocupado y si a esto le sumamos que prácticamente no conocía a Sven, se habían mudado a los 3 meses de conocerse. Ni siquiera Julia le conocía cuando se fue a vivir con él. Y a Holger además le parecía muy raro que un hombre de 40 años se lanzara a una relación tan intensa y rápida cuando se supone que a esa edad uno reflexiona un poco antes de tomar este tipo de decisiones. Es decir, me embarco en una relación, me voy a vivir al último confín del planeta a cuidar perros en medio de la naturaleza. O sea, raro es un poco raro, ¿eh? Así que Holger, mosqueado, empezó a buscar información por internet sobre Sven y lo que encontró no solo no coincidía con lo que él les había contado, sino que además era bastante preocupante. Sven había estado en la cárcel 2 veces, una en Sudáfrica y otra en Alemania por fraude. Además, era padre de 4 hijos con 2 mujeres diferentes, con las que además había estado casado a la vez, con las 2. Y la guinda del pastel es que Holger no tenía 40 años, sino 47. Vaya joyita el hombre. Cuando Holger se enteró de todo esto, lo primero que hizo fue llamar corriendo a su hija para contárselo, pero Julia se negó a admitirlo. Dijo que era imposible que Sven le hubiera mentido de esa manera y que Holger se había equivocado. Lo peor fue que le pidió a su padre que dejara de buscar información sobre Sven, que todo eran patrañas, que no la llamara más con mentiras y que no le iba a volver a coger el teléfono. A pesar de que Julia le pidió a su padre que no se entrometiera, Holger no pensaba rendirse y iba a intentar seguir intentando descubrir la verdad, porque ese hombre, él estaba convencido de que no era trigo limpio. Lo que terminó de encender la mecha en la cabeza de Holger fue una cosa que había ocurrido antes de que la pareja se fuera a Suecia. Sven y Julia habían elegido una cocina de alta gama en una tienda de muebles
que les hacían a medida para instalarla en su casa de Suecia. Sven había dicho que él se encargaría de todo, incluso de que les enviaran la cocina a Suecia. Pero la empresa no hacía envíos allí, así que Holger había quedado en que se la mandaría él. Como Holger estaba preocupado por su hija y tenía ganas de verla, decidió que le iba a llevar él mismo la cocina y llamó para preguntar si ya la tenían lista, con la idea de, pues eso, aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y así ver a su hija. Pero en la tienda le dijeron que no tenían constancia de ningún pedido, que no se había pagado absolutamente nada y, por supuesto, no habían empezado a fabricar la cocina. Si a esto se sumaban las condenas por fraude y lo de los matrimonios múltiples, los hijos y las mentiras con la edad, podéis imaginaros las luces rojas que se encendieron en la cabeza de Holger. Así que el hombre pensó que si conseguía hablar con los padres de Sven o con algún familiar directo, quizá podría aclarar todas las dudas que tenía. Así que condujo cientos de kilómetros hasta la casa en la que Sven creció. Descubrió que la casa estaba vacía, pero como Holger era bastante cabezota, no iba a volver con las manos vacías y se puso a llamar a las puertas de todos los vecinos por si alguno podía darle algún tipo de información. Al principio se hizo pasar por un viejo amigo del colegio, pero la mayoría de las casas estaban vacías o eran de nuevos residentes que no conocían a Sven. Y justo cuando estaba a punto de rendirse, encontró una familia que estaba dispuesta a hablar. Le contaron que el padre de Sven estaba en una residencia de ancianos, pero que su madre, Heid Marie, se había mudado a Suecia con su hijo. Al menos eso decía Sven. Los vecinos no lo veían claro porque la madre era una mujer muy hogareña que estaba muy apegada a su casa y a su esposo, y ellos decían que jamás se iría dejando a su marido en una residencia, por mucho que su hijo quisiera llevársela a Suecia. Cuando Holger preguntó si la familia tenía problemas, le dijeron que el matrimonio se llevaba muy bien, pero que con el hijo tenían bastantes disputas, siempre por dinero y que incluso habían tenido discusiones a gritos en la calle. En ese momento las luces de alarma de Holger se hicieron gigantescas. Sabía que la madre de Sven no estaba en Suecia, porque Julia no le había mencionado que viviera con ella y creo que eso es algo que se lo habría dicho, y que según lo que contaban los vecinos, la madre llevaba meses desaparecida. Los vecinos habían oído que se había ido a Suecia, pero en realidad nadie sabía dónde está Heidi Marie. Holger decidió revelar quién era realmente y, junto con los vecinos, acudió a la policía para poner una denuncia por la desaparición de Heidi Marie. La vecina le advirtió que salvara a su hija cuanto antes porque si no se daba prisa, podía ser demasiado tarde. Esta mujer estaba convencida de que Sven era un criminal peligroso. Mientras tanto, Julia, que no sospechaba nada, seguía en Suecia montando en trineo con sus huskies, living la vida happy, y en uno de esos paseos, cuando recibió la llamada de su padre, a pesar de haberle dicho que no contestaría, decidió cogerla porque estaba así como en un momento de euforia. Lo primero que le preguntó Holger fue si estaba sola. Ella respondió que no, pero a él le dio igual y le contó por encima lo que había descubierto. Le dijo: escapa lo más lejos posible y lo antes que puedas, porque estoy seguro de que estás en peligro. Y añadió también que estaba de camino a Suecia para recogerla. Y dicho y hecho, Holger salió desde la casa de los padres de Sven, o más bien desde la casa de los vecinos, y condujo hasta Suecia. Eran 2000 kilómetros y tardaría unas 20 horas en hacerlo sin descansar mucho. Julia, por su parte, estaba bastante desconcertada y no entendía por qué corría peligro si estaba con Sven. Sin embargo, se puso a pensar en todo lo que le había contado su padre y en todas las cosas raras que había visto en los últimos meses, y decidió que iba a hacer caso a su padre. No le diría nada a Sven y mantendría las apariencias para que el hombre no sospechara. Mientras Holger iba como un loco, como podía el hombre hasta Suecia, Julia trataba de actuar con normalidad. Sabía que si Sven sospechaba, empezaría a hacer preguntas y no estaba muy convencida de que pudiera mantener la calma. Así que cuando reunió fuerzas, cogió a su perra Sura, se subió al coche y salió a toda prisa sin mirar atrás. Sven la vio, percibió su actitud extraña y salió detrás en su coche persiguiéndola y cruzándose en la carretera mirándola de forma amenazante. Julia, asustada, dio marcha atrás y pensó a dónde podría ir para sentirse un poco protegida. Y recordó que tenían un vecino, lejano porque las fincas allí eran enormes, que había sido policía y pensó que si iba allí Sven no la seguiría. Y así fue. En cuanto Sven vio que entraba en la propiedad del ex policía,
se detuvo y se piró. Julia habló con el vecino y le contó todo lo que pasaba. Él le dijo que se quedara en su casa hasta que llegara su padre porque creía que podía estar en peligro. ¿Qué digo yo? Que este hombre, siendo policía y pensando que esta chica estaba en peligro, ¿por qué no llamó él mismo a la policía? No sé. Raro, es un poco raro, pero bueno, en fin, yo qué sé. Julia se quedó a dormir en casa del ex policía y mientras estaba en la cama sin poder dormir, no dejaba de recibir mensajes y llamadas amenazantes de Sven exigiéndole que volviera a casa. Julia estaba muy preocupada por sus perros y porque no sabía qué podía haberles hecho. Así que le envió un mensaje diciéndole que no quería volver nunca jamás, que iría a recoger sus cosas, pero que por favor cuando llegara que él no estuviera. Yo sinceramente no habría vuelto sola por esa casa ni loca. Pero por lo que fuera, ella decidió regresar para comprobar si los perros que estaban solos estaban bien. Cuando llegó abrió la puerta y para su suerte Sven no estaba. Rápidamente hizo una mochila con sus pertenencias esenciales, tarjetas, documentación, dinero y salió corriendo. No pudo llevarse ropa ni a sus perros. Volvió a casa del ex policía y esperó allí a que llegara su padre. Cuando Holger llegó, le contó todo lo que había descubierto sobre Sven e incluso le puso una grabación de las declaraciones de la vecina, que había tenido la precaución de grabar por si Julia dudaba de sus palabras. Julia, evidentemente, después de ver todo aquello, accedió a volver a Alemania con Holger, sin pasar otra vez por la casa, como en normal. La policía alemana le aconsejó a Julia que mantuviera un alejamiento total de Sven, porque era un hombre muy, muy peligroso. Cuando Sven se dio cuenta de que Julia no volvería, comenzó a amenazarla y a manipularla, llenándole el teléfono de mensajes y utilizando a los perros como forma de presión, diciendo que les haría daño. Pero lo peor estaba aún por llegar. El jueves 26 de abril de 2018, la policía, harta de buscar a Heidi Marie y no encontrarla, consiguió una orden de registro para la casa familiar. En el jardín encontraron su cuerpo enterrado entre las plantas, aunque estaba bastante mal enterrado y prácticamente se veía. La autopsia reveló que había muerto por golpes en la cabeza y el pecho con un atizador de chimenea. Se emitió una orden internacional de búsqueda contra Sven, considerado la última persona que había visto a Heidi Marie con vida. Durante un tiempo nadie sabía dónde estaba, excepto quizá Julia, que creía intuirlo. Para atraparle, la policía alemana y sueca prepararon una operación en la que Julia actuaría un poco de señuelo. Ella iba a estar vigilada y escoltada, pero iba a ser el señuelo, o sea que se iba a volver a poner en peligro. Cuando Julia llegó a la casa, vio que Sven había bloqueado la entrada con un árbol que había talado, así que Julia dio la vuelta para intentar entrar por la parte trasera y encontró una hoguera con todas sus cosas quemadas. Su ropa, bueno, todo lo que había dejado allí. Indignada y muy decidida, recorrió con la policía los caminos cercanos que conocía también. Y a lo lejos lograron divisar el Land Rover de Sven, pero él ya les había visto y huyó. Evidentemente la policía ya sabía dónde buscarle, y aunque Julia y Holger regresaron a Alemania días después, la policía sueca arrestó a Sven y lo entregó en la frontera a la policía alemana. El juez vio indicios suficientes para llevarle a juicio por homicidio intencionado. El móvil, según se determinó, fue el dinero. Al parecer, la madre se había negado a seguir dándole dinero. Durante el juicio, Sven no abrió la boca, salvo para decir que era inocente. Durante el juicio salieron a la luz informes forenses que lo describían como un manipulador narcisista y psicópata con un modus operandi repetitivo con las mujeres a las que explotaba económicamente. A su madre, a sus exmujeres y a todas sus relaciones. Nunca había trabajado y vivía a costa de los demás. O sea, 47 años y no había trabajado nunca. Y este hombre era un narcisista y un mentiroso tan alucinante que incluso llegó a dar a sus abogados 14 versiones diferentes sobre la muerte de su madre. En algunas decía que había sido una muerte accidental, en otras decía que había sido su padre y ya en las más delirantes decía que había sido Julia. Evidentemente el jurado no le creyó y le declaró culpable y le condenó a 13 años de prisión. Hasta hoy sigue insistiendo en su inocencia y culpando a los demás. Julia, por su parte, tuvo que asistir a terapia durante más de 3 años para recuperarse. Al principio se fue a vivir con su padre y su madrastra, llevándose solo 2 de sus 12 perros porque no podía trasladar a más.
Con el tiempo se recuperó, retomó sus sueños y aunque lleva una vida discreta sin revelar ni su dirección ni su teléfono, sigue viajando con frecuencia a Suecia y planea instalarse de nuevo allí. He leído en una entrevista reciente con ella que Sven desde la cárcel seguía intentando manipularla y le mandaba mensajes amenazantes porque decía que la mitad de los regalos de boda que habían recibido eran suyos. Pero este hombre está fatal, ¿eh? Pero fatal, fatal. En fin, bueno, el caso es que Julia ahora mismo está feliz. Desconozco si tiene una nueva relación, si ha cumplido su sueño de la granja de Huskies, pero bueno, por lo visto, lo que sale en los medios, sin revelar mucho más, es que está bien. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Por fin un caso con final feliz. Aunque para ser sinceros es un final feliz para Julie y para Holger. Para Sven y su familia supongo que no tanto. Pero bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.